Tras los violentos incidentes registrados en el Estadio Monumental, donde 2 personas fallecieron, el gobierno anunció el fin del Plan Estadio Seguro y el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, dijo que fracasó como plan en su diseño y también su estructura. Una situación que ha abierto el debate sobre la violencia en los estadios y el control de las barras bravas. Queremos profundizar sobre las medidas que se deberían implementar, lo que está pasando también en nuestro país, y para eso vamos a conversar con el exdiputado y también exministro del Interior, Jorge Burgos. ¿Cómo le va, Jorge? Qué gusto tenerlo aquí esta mañana. Buenos días, Davos. Qué gusto verlo de nuevo. Un abrazo. Bueno, me gustaría partir, antes de ir a las preguntas puntuales, con una reflexión suya sobre lo que ha pasado. ¿Cómo ha mirado el debate, el tono, las decisiones que se han tomado? Bueno, mire, yo lo primero que diría es que si el ministro de Seguridad Pública y encargado del orden público llega a la conclusión que el plan Estadio Seguro ha fracasado, ha terminado por no cumplir su cometido, obviamente eso debe responder no solo a los dramáticos hechos del día jueves, que dramáticos fueron, que duda cabe, 2 personas, 2 jóvenes muertos, sino también a un análisis más pormenorizado de lo que venía ocurriendo con el programa, y ha tomado la decisión de ponerle fin para sustituirlo por otro. Tenemos el titular del otro, ¿no es cierto?, que va a ser un departamento de orden público. Sería bueno, creo yo, conociendo al ministro, que es riguroso en esas cosas, conocer públicamente los contornos del plan. Sería bueno saber hacia dónde va a apuntar, qué va a cambiar. Algo adelantó respecto a que él cree que no se puede seguir especulando que la violencia en los espectáculos deportivos, el fútbol en particular, es una violencia que ocurre internamente dentro del recinto, sino que las causas, no solo las causas, sino que las consecuencias, los actos, en una buena parte se realizan en el exterior, a veces a muchas cuadras del estadio, pero en función del partido que se va a realizar. ¿Cómo se va a transformar eso? ¿Qué medidas preventivas van a haber de inteligencia? Sería bueno conocer, no el detalle obviamente, pero sí el contorno de este plan nuevo para saber la comunidad cómo va a enfrentar el Estado, el gobierno y los órganos del gobierno, las policías, también, por cierto, los órganos persecutores, el Ministerio Público, los órganos judiciales, este fenómeno de la violencia en los estadios que no escapa mucho de un fenómeno de violencia bastante generalizado. En consecuencia, también hay que analizarlo en su contexto. Claro. Yo soy un convencido, por intuición y por los datos que uno lee, yo no soy un gran seguidor del tema ahora, que una vez más la droga, la venta, el menudeo de droga, el tráfico de droga, el consumo de droga, está instalado en este grado de violencia inusitado que suelen ocurrir en nuestros espectáculos deportivos, que han hecho que desde hace bastante tiempo algunos no se puedan realizar, se tengan que suspender, tengan que hacerse en público. Esto no es de ahora, viene de hace bastante tiempo. Sí. Entonces puso fin a un programa que, yo quiero ser franco, yo creo que el programa tuvo de dulce y agraz. A mí me tocó hace ya una década ser ministro del Interior por un corto periodo, 1 año y medio. Yo tengo recuerdos de Estado Seguro de dulce y agraz. A mí, en nuestra época, nos recordó un hecho muy grave donde fracasamos todos en la anticipación, que fue un partido en Playa Ancha, donde el público invadió la cancha de manera bastante brutal y hubo mucho riesgo de situaciones muy graves, algunas graves y otras que afortunadamente, por fortuna, se evitaron. Pero también tengo el recuerdo que Estadio Seguro contribuyó, y al director de esa época, el profesor Roa, a que se realizara una Copa América 2015 impecable. Y ahí yo tengo recuerdo de haber ido a muchas reuniones en que estaba Carabineros y Estado Seguro, donde se planificó de manera muy correcta lo que terminó siendo una muy buena performance desde el punto de vista de la seguridad, más allá de los resultados deportivos que también fueron buenos, según usted recordará. Sí. Jorge, pero viendo un poquito de la mirada más amplia, hay diversos puntos de vista o aproximaciones sobre el tema de la violencia en los estadios, y se lo pregunto porque esto ha sido tema de toda la vida. Usted estuvo en el gobierno de Ricardo Lagos al comienzo de los años 2000, donde esto ya era tema, incluso se mandató una delegación para que vaya a Inglaterra, a España, a mirar experiencias, y cada uno ha traído recetas, finalmente se intentan aplicar, no se puede. ¿Hay muchas miradas sobre el tema, sobre lo que hay que hacer finalmente? Hay hartas miradas, pero yo creo que hay una impresión bastante conclusiva, que en esto se requiere mucha autoridad, mucha fuerza y mucho cumplimiento de las normas que se establezcan. Aquí no puede haber manga ancha, y la otra mirada es que se requiere una articulación de todos los actores.
durante algún tiempo yo creo que ha habido una cierta tendencia a imponer la responsabilidad en un actor. Los dirigentes del fútbol no hacen su trabajo, tienen concomitancia con las barras, aún no se separan absolutamente, aún alientan los banderazos, que muchas veces son la primera manifestación violenta de lo que vendrá en el partido después. Otros le echan de manera más indirecta, pero también una cierta responsabilidad a los propios deportistas profesionales que suelen tener una convivencia, una conmiseración, una manera de tratar a los barristas de manera como si tratara de hinchas, solo hinchas, y no de grupos que muchas veces cometen delito. Durante un tiempo, creo que ahora no, ¿eh? Los medios de comunicación también fueron relativamente, no sé si aplaudidores, pero relativamente aceptadores de esta forma de, en fin, eso ha pasado, ¿no? Pero acá la responsabilidad, ese otro punto bien central, la responsabilidad son compartidas. Yo creo que aquí tiene un trabajo que cada uno debe cumplir su rol. El Estado persiguiendo a los delincuentes anticipativamente, a mí me pareció bien, reitero lo que dijo el ministro, como un esbozo del nuevo plan. Ojo, acá no, la violencia no es siempre dentro, mayoritariamente fuera. ¿Qué vamos a hacer respecto a eso? Vamos a anticiparnos, vamos a darle el trato con pruebas, obviamente con pruebas de asociaciones ilícitas, y podrán detenerse anticipadamente porque están fraguando delitos. Eso puede ser, pero hay que hacerlo. Hay buenas experiencias fuera, ninguna perfecta. Ojo, la cosa en Inglaterra mejoró mucho, pero suele ser un lío espantoso cuando los hinchas ingleses van a otros países. Eso ocurre actualmente. Sí. Argentina, han dicho que hay que mirar a Argentina, algunos con una cierta connotación política. Burlich lo ha hecho muy bien, Milei lo ha hecho muy bien. Yo creo que en Argentina vienen ciertos avances hace algún tiempo, pero avance. En Argentina sigue habiendo muertes en los estadios. Hace poco, yo que soy seguidor del fútbol argentino, hubo un muerto, si no me equivoco, en un partido, ahora salía un partido de un club Aldo Civi en Mar del Plata. Han habido problemas graves en otras barras. Yo mismo, hace algunos años, estando en el estadio, una final de River Boca, me conseguí entrar, mi fanatismo, estaba con un hijo mío ahí en el estadio, no se pudo hacer el partido, nos tuvimos que devolver, porque el bus de Boca Juniors fue apiedrado de la manera más inexplicable. Eso fue hace 6 años. Entonces, hay que recoger con buena voluntad los avances de otros países e implementarlos. Yo creo que basta de hacer análisis teórico y hay que... Si no, se va a morir el fútbol, ¿no? Se va a morir el fútbol, no totalmente, pero vamos a vivir con partidos restringidos, aforos chicos, en fin, por el momento solo público local, todas esas cosas que mientras no se arregle esto va a ser difícil que se cambie. Sí, pues muchas miradas y mucha experiencia, claro, cada país es culturalmente distinto, está lo que hizo Italia, Brasil, Colombia, Argentina, Inglaterra, uno podrá tomar algunos elementos para ver cuál es la receta de Chile. Pero usted observa hoy día en el 2025, estamos en abril del 2025, que en las barras está parte del crimen organizado, ¿o es muy reduccionista hacer ese vínculo del hincha violento con el crimen organizado y los otros problemas que son más amplios, que es el contexto en el que se da todo esto? Yo creo que hay, como le digo, yo no tengo datos duros, pero probablemente las policías los tienen. Yo creo que hay cosas distintas, hay concomitancia previa para realizar actos delictuales que no necesariamente responden a una asociación ilícita. Por ejemplo, le doy un ejemplo de lo que he leído. Concertarse previamente por las redes para desde un lugar hacer avalanchas y entrar gratuitamente al estadio, eso tiene en sí una connotación de incivilidad y también delictual. La tiene. Posteriormente, si algunos de esos u otros que han entrado, incluso con entrada dentro del estadio, estiman que por alguna condición es necesario botar una reja para entrar al recinto, es otro delito. Yo creo que hay acuerdos previos, hay situaciones que se producen de hecho, pero sí creo que hay sectores de las barras organizadas. Mire, hagamos un recuerdo no tan lejano. A ver. En el origen de la revuelta del 2019, en el lugar focal de la revuelta, la organización previa, preliminar, básica, esencial, la que empezó fueron las barras. No todos, pero fueron las barras. Se aplaudía, me acuerdo yo, qué lindo que las barras de la Universidad de Chile, en el Colo-Colo y otras estén en esto de acuerdo. Y eran las que salían, ¿no es cierto?, a quemar bienes públicos cuando terminaba, bienes privados. Entonces,
hay una articulación, a mi juicio. No sé si de todos, obviamente no creo que de todos, pero hay una articulación que muchas veces motiva a otros a hacer cosas de menor tamaño, pero se produce una confusión súper complicada dentro o fuera del recinto. Y esa mirada, Jorge, perdón, tomando lo que usted dice del estallido social de octubre del 2019, esa mirada simpática, pongámosle algún apelativo, sobre lo que allí ocurría con la unión de los de abajo con la garra blanca, ¿hoy día impide a que las personas que están en el gobierno, que toman las decisiones, tomen quizás decisiones o determinaciones más duras con las barras? No, fíjate, yo no creo en eso. Yo creo Separa que el tema ya. Perfecto. el gobierno tuvo un mal comienzo en materia de seguridad, no solo en en materia de la macrozona, en materia de los indultos, en materia de la seguridad en general, pero fue corregido. Algunos dicen por pragmatismo, no con convicción, pero mira, lo importante es que fue corregido. Y hoy día yo sinceramente creo que no hay una aceptación. Alguien me dice, yo no me acuerdo, no lo leí en detalle, pero que en el programa inicial de este gobierno en materia de barra había un párrafo que solo se refería al barrismo social. ¿Ah? Pero mire, lo cierto, lo concreto, es que a la hora de administrar el poder se demoraron un tiempecito, ¿sí? Un ministerio completo, un gabinete completo. Y en eso contribuyó mucho la derrota de la primera convención, que duda cabe. Hay una serie de circunstancias, pero creo que en los hechos hoy día el gobierno puede demostrar que se ha tomado en serio, más allá del resultado, esta cuestión, más allá del resultado que se demoran, no son buenos. El ejemplo más categórico, a mi juicio, es cómo ha enfrentado el gobierno con los estados de excepción la macrozona sur. Ya. Lo ha enfrentado bien y creo que si uno muestra los resultados de actos ilícitos en comparación con los últimos 10 años, son francamente mejores estos que los anteriores. Ya. Una cosa bien, los mismos que decían del mapa autónomo, que iban y abrazaban a las personas porque estaban en un territorio libre. Bueno, miren lo que terminó. Ya. En la mejor performance, no perfecta, la mejor performance de seguridad en muchos años en la macrozona sur. Qué bueno que trae a colación ese tema, Jorge, porque quería preguntarle también allí, para el control de orden público, se llamó a los militares, están ahí todavía en el sector del Biobío y también en la región de la Araucanía. ¿Hay que hacer lo mismo con el fútbol, llamar a las Fuerzas Armadas también como apoyo, que es la propuesta que he escuchado también en estas últimas horas de parte de parlamentarios, incluso senadores ahí en el Congreso? Sí, pero esa es una propuesta facilista. Al final, como si todo se arreglara por la presencia de los militares en un estado de excepción, una cuestión de infraestructura crítica. Eso hay que acotarlo a situaciones muy específicas, desde luego, porque no tenemos la cantidad de militares necesarias para eso. No tenemos. Ya las Fuerzas Armadas, ¿cómo se llaman? Las navales y el ejército hacen un esfuerzo bien importante en materia de seguridad en esa zona. Tenemos una conscripción cada día más chica, 5.000 personas. Entonces, eso ya es una teoría desde ese punto de vista. Segundo, creo que es una irregularidad pretender que todo se tiene que arreglar con estados de excepción. Eso es absurdo, no puede vivir un país así. Entonces, son para situaciones acotadas, donde hay terrorismo, qué sé yo. Aquí tenemos una situación grave de orden público, pero debemos ser capaces, con las armas normales del Estado, de enfrentarla, ir obteniendo resultados de a poco. Lo otro es facilismo, los que dicen, mira, para que haya una delincuencia hay que decretar toque de queda a partir de las 6 de la tarde. Pero ¿qué país quieren tener? Hay que ganar la pelea, no puede costar, pero no sobre la base de medidas que hacen la vida, desde otra perspectiva, muy difícil. Jorge, y para ponerle coto a todo esto, usted que es abogado, que fue ministro de Defensa, ministro del Interior, conoce bien la Constitución política y los códigos con los cuales se rige la justicia. ¿Alcanza con las leyes que hoy tiene Chile para ponerle coto al problema o hay que hacer más leyes que estén enfocadas en las barras, lo que pasa al interior de los estadios? No, en esta vuelta yo creo que tenemos leyes, a lo mejor hay que mejorar una, me dicen que hay que mejorar el registro único de hincha o el derecho de admisión, que en Argentina en eso le ha ido bien. Hay que mirar bien lo que ha hecho Argentina con el derecho de admisión, siempre y cuando el control de los que no pueden entrar sea de un rigor importante, biométrico, todo. O sea, pero yo creo que en esta vuelta, más que nuevas leyes, lo que necesitamos es aplicar las vigentes y establecer con claridad objetivos, resultados, accountability público de cómo nos está yendo. ¿Y el Registro Nacional de Hinchas, qué tan necesario es y cómo choca eso con la privacidad? Porque se ha intentado impulsar este proyecto y los mismos parlamentarios, que hoy día muchos de ellos están en el gobierno, que están encargados de ministerio, se opusieron en su minuto a esta discusión porque decían que atentaba contra la libertad personal, la vida privada. Decía, recuerdo el presidente Boric ahí en el hemiciclo, de que por la pinta quizás alguien lo lleven preso para andar, no sé, con una polera vieja. No, los registros nacionales de hinchas o los registros no tienen que ver con la pinta, ni con los orígenes, ni con la religión. Tienen que ver, ¿no es cierto?, con los antecedentes delictuales.
y con la conducta en los propios estadios. Yo creo que hay que hacerlo. No hay nada que atente más contra la libertad de las personas que no podamos ir al estadio porque no tengamos miedo que nos pase algo. Eso sí que es un atentado contra la libertad. Que las personas tengan que registrarse, los que van al fútbol en estos listados, y muchos ya registrados por lo demás, todos los que están abonados están registrados, me parece que es un costo mínimo respecto de recuperar la otra de la libertad, la de podernos desplazar con seguridad en el lugar que queramos. Ya. Y medidas duras, usted citaba varias experiencias, Argentina, Inglaterra, yo le citaba otras más, algunas de las que he visto. Por ejemplo, alguien que es detenido en estadios de fútbol está al menos 72 horas detenido, sin tener derecho a nada. Esa es una. La otra que incorporó Inglaterra son juzgados móviles, jueces constituidos en el estadio, alguien comete un delito y de inmediato es sancionado. ¿Se puede aplicar eso en Chile o es demasiado duro? Bueno, desde luego la ida a una comisaría a firmar o mantenerse en la comisaría ante la razón del estadio se ha ocupado. Tú no requieres otra ley para eso. Se ha ocupado. No se ha ocupado mucho, pero se ha ocupado. ¿Ah? Y han habido sanciones graves. Siempre uno se acuerda del VAR, que han habido, se puede. Cuando un juez toma la decisión, se puede. Comisarías móviles, jueces de turno, que llamamos nosotros, también se puede sin modificar la ley. Y fiscales también. Pero tiene que jugarse todo en esto. Si no, va a ser muy difícil. Y los dirigentes también, ser definitivamente claros que no hay más convivencia, concomitancia con las barras bravas. ¿Eh? Jorge Burgos, muchas gracias por esta entrevista, gracias por compartir su experiencia y quedaremos atentos, por supuesto, al debate. Que tenga una buena jornada. Que tenga un buen día usted y los auditores. Gracias. Gracias, hasta luego.